Bien, nous allons reprendre Nous allons commencer en fait la dernière table ronde de ce festival Viñetas. Donc on va essayer de rameuter les troupes. Donc vont prendre la parole pour cette dernière table ronde. Donc les collègues, les différents auteurs sur un sujet qui nous tenait à cœur, ce qui permettait aussi de traiter différents thèmes, différents aspects de la littérature. Bon, c'était pas une table ronde pour tout, mais donc c'est une table ronde donc, qui portera sur les défis de la société à travers la bande dessinée. Et on a mis art et société pour que cela puisse élargir un petit peu les aspects. Voilà. Donc que ce soit d'éléments propres à la BD d'un point de vue artistique, esthétique, ou du rapport à la société, etc. Donc voilà, comme ça on pouvait augmenter un petit peu ou amplifier les aspects qu'on pouvait traiter. Et qui pourrait faire suite également à la première table ronde de cet après-midi, qui portait sur l'industrie du livre. Donc on pouvait faire une suite logique. Donc les auteurs qui interviendront, ou en tout cas qui prendront la parole cet après-midi, toujours sous la houlette de Antonio Altarriba, donc sont Javier de Susi, Sergio García, Jorge González Queco, et malheureusement Ana Peñas est très malade, donc elle ne sera pas là parmi nous, et nos pensées vont vers elle parce qu'elle est vraiment très malade. Voilà. Donc merci de votre attention. Merci de votre attention. Merci Alain pour cette présentation et puis encore une fois d'avoir la chance pour nous d'accueillir ces rencontres dans le cadre du Festival Viñetas. Je suis désolée par avance pour celles et ceux qui étaient déjà là, mais je me permets de le redire pour les nouvelles arrivants. On a une revue ici qui s'appelle l'Actualité Nouvelle-Aquitaine. Alors là, ce sont des anciens exemplaires, donc c'est l'Actualité Poitou-Charentes, dans laquelle vous pourrez trouver des portraits une série d'articles faits avec des dessinateurs, et notamment en fait ceux que j'ai ressortis. Vous pouvez vous servir. Il y en a 3. Il y a Sergio Aquindo, Lucas Barrera et Alfonso Zapico. Voilà, donc je vous invite à vous servir. Et puis je me permets de signaler que la nouvelle édition de la revue, donc qui ressemble à ça, l'Actualité Nouvelle-Aquitaine, qui laisse une place conséquente au dessin. Dans ce numéro sur les chambres, il y a un entretien, enfin en tout cas un portrait de Sole Otero. Donc là, je vous invite à aussi découvrir cette revue. Je peux vous la faire circuler. Celle-ci, malheureusement, je ne peux pas la mettre à disposition gratuitement puisque c'est le nouveau numéro. Donc, mais il est en vente et je vous invite à le feuilleter. Merci par avance pour vos échanges. Peut-être, Jeanne, tu peux traduire rapidement, très rapidement. Sí, lo que está presentando, no sé, ¿cómo te llamabas? Luis, eso. Son las revistas que se publican aquí. Una revista aquí gratuita que podéis coger a la salida con retratos de Alfonso Zapico, Lucas Varela y Sergio Aquindo, eso, sí. Y estos ejemplares son gratuitos, están disponibles a la salida. Y luego hay otra revista que acaba de salir, que ya no puede dejarnos gratuitamente, pero que sí podemos consultar, y que lleva una entrevista de Sole Otero, un retrato de Sole Otero. Bien, bueno, pues vamos a empezar esta mesa redonda. Es la última de las 5 mesas redondas que se celebran, y como no podía ser de otra manera, es una mesa redonda que pretende mirar hacia el futuro. El título de la mesa redonda pues son los desafíos del cómic de cara al siglo XXI. Bueno, pues como suelo hacer, simplemente para lanzar algunas primeras ideas
y que las podamos comentar si os apetecen los que compartir mesa conmigo. Yo podría decir casi como testimonio personal. Yo quizá soy más del siglo XX que del siglo XXI, por lo menos digamos que por edad seguramente voy a vivir más años en el siglo XX que en el siglo XXI, si no llego a los 200 o 250 años. Que pues no, claro que llegas, Antonio. Sí. Bueno, tus obras llegan, ¿no? Eso sí, ¿no? Hombre, por supuesto, mis obras ya estoy... Se han quedado para la eternidad. Y lo que tengo que decir es que tengo la impresión de que ya los 22 años que llevamos de siglo XXI han sido unos años que han tocado y que han afectado de manera muy importante al mundo del cómic. En estos 22 años pues hemos conocido nuevas formas editoriales. Recordad que, por lo menos en España, la crisis de las revistas que se produjo a finales de los 80 y principios de los 90 acarreó un momento de pesimismo en el sector. Y el siglo XXI yo creo que vino a dinamizar con nuevas propuestas editoriales. Pasamos a nuevos formatos. Ahora, si nos acercamos a una librería de cómic y la comparamos con lo que era una librería de cómic en los años 80, el paisaje ha cambiado enormemente. La grapa sigue teniendo su espacio, pero predominan más el lomo, el libro encuadernado. Ha aparecido este fenómeno más o menos discutible, pero yo creo que ya bastante asentado, de la novela gráfica. Yo creo que también hemos ganado en lo que a España se refiere de manera muy especial en el reconocimiento cultural como una forma de arte equiparable a cualquier otra. Algunas iniciativas administrativas o gubernamentales lo confirman. La creación de... Sí, un momento, ahora termino. Creación de un premio nacional, pues colaboración de autores pues con museos, con instituciones ya más o menos consagradas, espacios expositivos o de debate como este, que antes resultaban inalcanzables. Es decir, que podríamos hablar en un principio, y al menos en apariencia, de un buen arranque del siglo XXI. Vamos a ver lo que espera. Donc ce que propose Antonio pour cette dernière table ronde, c'est de regarder vers l'avenir, les défis de la BD au XXIe siècle. Et ce que nous dit Antonio, il dit, voilà, pour lancer quelques idées un petit peu à débattre, je propose peut-être presque un témoignage personnel. Il dit, je suis davantage quelqu'un du XXe siècle que du XXIe siècle, et sans doute que je vivrai davantage d'années dans le XXe siècle que dans le XXIe, ce à quoi on lui répond, mais non, Antonio, tu es éternel, et tu vas vivre 200 ans. Voilà, bon, il dit, j'ai l'impression que ces 22 ans écoulés depuis le début du XXIe siècle ont affecté très fortement le monde de la BD, avec, pour commencer, de nouvelles formes éditoriales. On était assez pessimiste dans le milieu de la bande dessinée lors de la crise des revues, la crise qu'ont connue les revues à la fin des années 80, début des années 90. Et puis finalement, on trouve aujourd'hui un bon dynamisme, de nouveaux formats.
Aujourd'hui, quand on entre dans une librairie, ce qu'on voit est très différent de ce qu'on y voyait dans les années 80. Il y a ce qu'on appelle, par une dénomination plus ou moins acceptée, le roman graphique. Il y a une reconnaissance culturelle, hein, la BD est un art à part entière, des initiatives institutionnelles, la création d'un prix national, la collaboration des institutions, des musées, la possibilité d'avoir des espaces pour non seulement faire des expositions, mais aussi des débats comme ici aujourd'hui. Tout un tas de choses qui étaient auparavant inaccessibles. Donc c'est un démarrage plutôt favorable. Bien, entonces, lo primero que os lanzo, y te miro a ti, Javier, a ver si compartes esta impresión de que, bueno, parece que las cosas van mejorando en cuanto a posibilidades autorales, editoriales, reconocimiento cultural, y si piensas que son ya adquisiciones definitivas o que se trata de un periodo que igual puede cambiar, podemos ir para atrás en este sentido. ¿Cómo verías tú, de momento, antes de enfrentarnos a lo que queda del siglo XXI, lo que ya llevamos del siglo XXI? Tú eres un autor fundamentalmente del siglo XXI. ¿Cuándo publicaste lo de La pipa de Marcos? Yo empiezo a publicar en el 2004. Entonces, es verdad que yo empiezo a publicar en un momento en el que empieza justo lo que es el fenómeno que has comentado, ¿no?, de la novela gráfica, que he echado un poco de menos antes, en la charla de antes, hablar de eso, ¿no?, porque la novela gráfica en España ha sido muy importante. O sea, hablaba con Álvaro, ¿no?, que realmente la mayor parte de los autores que publicamos, de lo que hablábamos antes, que publicamos primero en España, ¿no?, luego ya si se venden los derechos es otra cosa, pero que publicamos primero en España, prácticamente todos hacemos novela gráfica ahora mismo, ¿no?, en España. Entonces, es cierto que se produjo un cambio absoluto. Yo cuando empecé a publicar mi primer cómic, que fue La pipa de Marcos en el 2004, era como una marcianada absoluta publicar o sea, dedicarte a hacer cómics en España. Ahora sigue siendo una marcianada, por supuesto, no es que sea algo súper respetado, pero hay muchísimos más autores que han salido, autores y autoras, y yo creo que sí que ha habido un cambio paulatino que está, un poco lo que yo veo, que está relacionado también con la sociedad veloz en la que vivimos, ¿no? El cómic es un medio veloz, al lado de lo que es la literatura, tiene esa ventaja. Y lo que no sabemos, que ya hablaremos después de eso, es cómo va a evolucionar, ¿no? Pero como arranque, a los autores de cómic ha habido una parte que yo, por lo menos, yo he entrado ahí, que nos ha beneficiado, que nos ha permitido, por lo menos, meter un poco la patita, ¿no? Como estar, al menos. Hablabas del Premio Nacional de Cómic, o sea, hay una serie de reconocimientos en la prensa. Hay secciones culturales que hablan de cómic, antes no existía eso. O sea, entonces hay como que ahora mismo parece como que es más visible lo que es una profesión de cómic que en los años 90 había desaparecido, ¿no? Entonces, bueno, me callo para dejar hablar a los demás. Sí. Antonio demandait à Javier s'il partageait cette impression d'amélioration. Lui dit, est-ce que tu penses qu'il y a davantage de possibilités pour les auteurs, les éditeurs, aujourd'hui davantage de reconnaissance culturelle? Est-ce que c'est, d'après toi, définitif? Est-ce que c'est une période fragile avec un risque de retour en arrière? Il disait, Javier, toi, tu es plutôt du 21e siècle. Effectivement, Javier dit, j'ai commencé à publier en 2004. Et il faut savoir que le roman graphique aujourd'hui en Espagne, c'est très important. La plupart des auteurs qui, comme Javier, publient d'abord en Espagne, il dit nous faisons du roman graphique. Et il dit quand j'ai publié La pipe de Marcos, ma première BD en 2004 en Espagne, j'étais vraiment vue comme un martien.
Bon, aujourd'hui, le respect n'est pas encore unanime, mais on est plus nombreux. Et ça change petit à petit, peut-être parce qu'on est dans une société où tout va vite et la BD correspond à cette rapidité, à cette vitesse permanente. Mais après, à savoir comment ça va évoluer, bon, on n'a aucune perspective. En tout cas, ça a donné un vrai coup de pouce pour ceux qui, comme moi, ont débuté dans les années 2000 avec le prix national de la BD. Quelque chose de nouveau aussi, c'est la présence dans les journaux, dans la presse, dans les rubriques culture de la presse, d'une section sur la BD, par exemple. Donc il dit voilà, aujourd'hui on est beaucoup plus visible effectivement par rapport à la disparition des revues dans les années 80. Keiko, compartes esta visión. Tú empezaste en los 80. Sí, claro, es que yo he vivido ya, he pasado todas las etapas. Y no sé si cuando has preguntado esto, lo del futuro, lo primero que me ha venido a la cabeza es que si podemos olvidar estos 3 años que estamos viviendo y lo que supone para el porvenir no solo nuestro, sino de toda la humanidad, ¿no? Porque llevamos 3 años absolutamente... ¿no? Esto, a ver, es para los que hemos pasado la pandemia en confinamiento, por ejemplo, ¿no? Para esto los dibujantes, los autores de cómics estábamos ya preparados desde siempre, ¿no? Ahora creo que nos viene un holocausto nuclear, lo ha dicho Biden esta mañana o ayer, ha amenazado, ha dicho que estamos peor que durante la crisis de los misiles cubanos sí. Y que la amenaza es muy seria. Entonces, cuando has dicho lo del futuro y pensando, voy a hablar yo de mi experiencia personal en esto, porque, claro, yo he pasado por la época de las revistas. Yo estuve en las revistas, la época de oro, en la que cobrabas todos los meses una cantidad por página que podía ser variable, mayor o menor, pero que sí que te daba para vivir. De hecho, yo en esa época creo que he tenido más dinero que nunca. O sea, no... Y esto se acabó. Y empezaron esos años oscuros que ha dicho Javier, los 90, ¿no? En los que todos nos dedicamos a cosas relacionadas, ¿no? a daños colaterales de esto de saber dibujar, que es como trabajar en prensa. Algo que ha desaparecido también. Tú dices que el cómic tiene mucho reconocimiento en prensa y, sin embargo, sí. Antes los dibujantes trabajaban más en los periódicos. Bueno, aquí tenemos a uno que trabaja habitualmente en los periódicos, pero sí que es verdad que se han reducido mucho la ilustración en la prensa. Y en esa época pues nos dedicamos a esto. Siempre pensando que tenías que hacer un libro, ¿no? Un libro importante, algo para ti, o que nadie sabe si te lo iban a editar. En mi caso me pasó con uno que hice que se llamaba Cuatro Botas, que me volvió a poner otra vez en el mundillo este. Eso fue un espejismo porque, la verdad, se vendió poquísimo y tal, y yo estuve a punto de dejarlo, o sea, yo estaba seriamente decidido a dejarlo, no sabía qué iba a hacer, ya con 40 y tantos años, o 50, no sé, y fue cuando me llamó Antonio, ¿no? Y volvió. Yo, claro, yo no sé, yo no puedo decir ni hablar del cómic, la verdad, así en abstracto en general, sino como una experiencia muy personal, ¿no? O sea, no tengo ni idea a dónde va el cómic, ni si tiene un futuro, si hay nuevos espacios, nuevas formas de narrar. O sea, se me hace muy difícil. Sí que es verdad que lo de la novela gráfica, a mí no me gusta nada ese término, lo siento, pero la novela gráfica ha supuesto que mucha gente que se ha incorporado a este medio, porque sí que es verdad que sí permite otra forma de contar, no ya tanto jugando con un virtuosismo, ¿no? En el dibujo, sino
permitiendo mucho espacio para que la gente se exprese, si tiene algo que contar, con los recursos de los que disponga. Y lo que sí celebro y tal, sobre todo, ha sido la incorporación de las mujeres al cómic. O sea, una incorporación de verdad. Siempre ha habido autoras de cómic, todos conocemos, o sea, todos conocemos, aquí en España, aquí en Francia, siempre ha habido, pero siempre se han visto como esto que había que reseñar como algo, como una excepción, ¿no? Y ahora sí que es verdad que la incorporación de la, digamos, yo no sé si hablar de la mirada femenina, no me atrevo a tanto, pero sí de las mujeres al cómic, yo creo que es lo más importante que ha pasado en los últimos años. Estábamos aquí muy solos, los chicos, ¿no? Y ya para terminar, el futuro, yo no sé, yo voy a seguir haciendo TVOs, quiero decir, no sé hacer otra cosa, no me veo ya haciendo otra cosa. Me gustaría dejar de hacerlos, también te digo la verdad, ¿eh? O sea, si pudiera. Una herencia, algo. Mi tío de América, que no tengo. Vale. Es difícil. El apocalipsis nuclear que va a llegar. Yo, claro, digo, si al fin y al cabo efectivamente va a llegar el holocausto nuclear y se ha acabado la discusión, casi nos podíamos levantar, acabar este debate. Lo ha dicho Biden. Igual hoy ya está empezando, claro. Sí, no, está empezando estamos ahora. Aquí hablando de cómo. Pero bueno, ya, que le he dado mucho trabajo a la traductora, lo siento. Sí. Solo quería puntualizar una cosa de lo que, por lo que he dicho antes. Cuando he dicho que tenía más presencia el cómic, no es que haya más cómic en la prensa, ¿no? O sea, es verdad sino que hay artículos enteros reseñando, ¿no? Reseñando, hablando de cómics. Eso es lo que es nuevo. Sí. Evidentemente los cómics en la prensa no es nada nuevo, ¿no? Alors, Keiko, Antoine disait, Keiko, bon, toi, tu as commencé dans les années 80, hein, c'est ça. Et Keiko disait, oui, moi, j'ai passé toutes les étapes depuis les années 80. Mais il disait, pour commencer, est-ce qu'on peut oublier ces 3 années qu'on vient de passer et ce que ça a supposé pour notre avenir, mais aussi pour l'avenir de l'humanité. Ceux d'entre nous qui avons passé la pandémie confinée, bon, ça, c'est... Pandémie en confinement, c'est pas nouveau pour les auteurs de BD. Et maintenant qu'arrive, c'est Biden qui a dit hier ou ce matin qu'on était sur le point de vivre un holocauste nucléaire, que la menace est très sérieuse, c'est la pire crise des missiles. C'est une crise qui est pire que la crise des missiles de Cuba en 62. Bon, voilà, c'est quand même ça qui est la première chose. Alors, ce que dit Keiko, c'est qu'il a connu l'époque dorée des revues, les fameuses revues. Tous les mois, il dit, tous les mois, on touchait de l'argent. Tous les mois. Une somme, alors c'était variable, mais au moins, tous les mois, on recevait quelque chose. Il dit, j'ai jamais eu autant d'argent de toute ma vie. Et puis, il y a eu les années 90, les années noires. On a tous fait ce qu'on a pu. Voilà, quand on sait dessiner, on s'en sort comme on peut. Certains, on a travaillé pour la presse, mais la presse aussi, le dessin de presse a beaucoup diminué, quasiment disparu, même si certains ici dessinent pour la presse. Et il dit à l'époque, on se disait toujours, bon voilà, il faudra aussi que je fasse un livre vraiment pour moi, que j'écrive ce que j'ai vraiment envie d'écrire, sans savoir si quelqu'un un jour va m'éditer. Et il dit, j'ai failli arrêter, mais voilà, j'ai publié un livre qui s'appelait Cuatro Gotas et qui m'a remis un petit peu dans le circuit. Bon, au final, c'était un mirage parce que j'ai très peu gagné. J'ai gagné très peu d'argent et j'ai failli tout arrêter. J'avais un peu plus de 40 ans, 40-50 ans, et c'est là qu'Antonio m'a téléphoné. Voilà. Et il dit, je ne peux pas parler de la BD en général, c'est pour moi une expérience, je ne peux pas parler dans l'abstrait, je ne peux pas dire s'il y a des nouveaux espaces, des nouvelles formes d'écriture, ceci, cela. Il dit, le roman graphique, j'aime pas ce terme, je suis désolée, bon, le mot me convient pas. Alors c'est vrai que le roman graphique, ça permet de raconter autrement.
Certains sont des virtuoses. Il dit que ça permet à beaucoup de gens de s'exprimer avec les moyens dont ils disposent. Et puis, il dit, voilà, on était très seuls, les garçons. Il y avait très peu de femmes qui étaient auteurs de BD. Et là, vraiment, il y a une incorporation réelle des femmes, et ça, c'est positif. Et puis, il dit, le futur, je vais continuer à faire des BD. De toute façon, je ne sais pas faire autre chose. J'aimerais arrêter, si je pouvais. Un héritage, un oncle d'Amérique, mais je n'ai pas d'oncle en Amérique. Alors, peut-être l'Holocauste nucléaire. Et puis, quelqu'un disait, il a peut-être commencé déjà, et on ne le sait même pas, on est là à parler de BD, et en fait... Voilà. Et puis, Javier précisait que ce qu'il voulait bien rappeler, c'est qu'il ne disait pas qu'il y a davantage de BD dans la presse, mais que simplement, il y a des comptes rendus de lecture avec une section dédiée sur les BD qui paraissent. Bueno, Sergio, te voy a hacer un poquito, te hago la misma pregunta, pero orientada, te la reoriento un poco. Estuvimos hace poco juntos en una tesis que tú habías dirigido, en la que el doctorando hablaba del cómic como un medio de ilimitadas posibilidades, ¿no? Es un campo creativo que no se puede sistematizar ni repertoriar en la medida en la que permite un juego amplísimo. Entonces, tú, por ejemplo, que eres también un autor fundamentalmente del siglo XXI, tu carrera se ha hecho empezaste en los 90 ya, sí. pero bueno. ¿Y tú crees que, por ejemplo, un trabajo como el tuyo, que tiene un carácter de investigación y experimental, buscar nuevas vías para el cómic, se hubiera podido hacer, por ejemplo, en otra época, en la época de los 80, y en ese sentido, por lo tanto, piensas que el presente y el futuro es prometedor desde el punto de vista creativo? Sí. Es curioso porque estamos como ubicados como cada 10 años, ¿no? O sea, los años 80. Yo estoy intentando recordar, hace un rato he estado intentando coger el teléfono porque no me acuerdo cuando publiqué el primer cómic. Es patético. ¿Qué fue? ¿El año 94, 95? ¿Amura que sale en el 94? ¿94, 95? Sí, 94. Vamos a pensar que Amura fue el primer cómic profesional en el 94, o sea, 84, 94, 2004. Impecable. 10 años justo. Impecable. Y mi experiencia en este caso es verdad que yo hice Bellas Artes, imagino que tú también, Javier. No, él no hizo Bellas Artes. Y me preguntan, ¿no? Es arquitecto. No te pregunto porque en los 80 no existía Bellas Artes. Claro. No, claro, empieza a partir del año de principios de los 80. Yo hice artes y oficios. Eso es. Bueno, da igual, esto tampoco es importante. Sí que es cierto que en relación con lo que preguntaba Antonio, yo cuando acabo en la facultad, en los fanzines que hacíamos en la facultad, yo ya hacía cosas experimentales muy parecidas a las que hago ahora. O sea, no tan radicales, pero sí tenían ese punto experimental. Y de hecho, Navarro, que es el que me dio la oportunidad de trabajar con Glenat España, primero con Ralph Edison en la revista Viñeta, pues me da esa oportunidad. De hecho, claro, estamos como en esa fase en la que Keiko conoce la época dorada de la revista. Cuando yo llego, la revista ya ha desaparecido y quedaba prácticamente pues el Víbora, y yo creo que se había cerrado todo, bueno, Jueves naturalmente, sí. Y se creó Viñetas, Navarro hizo Viñeta, había creado Cairo y luego hizo Viñeta, ¿no? Y ahí es donde yo empecé como a foguear en Viñeta. Y luego ya surge esa transición, o sea, yo viví toda la transición porque realmente el manga se estaba incorporando de una forma como muy impactante justo en esa época, al principio de los 90 ya tenía una gran presencia, y desde Europa querían contraatacar, y querían contraatacar haciendo un manga a la europea. Y entonces no se le ocurrió mejor cosa que crear una colección por parte de Glenat, y Glenat España fue Amura, fue este coso que hicimos que fue Amura, este objeto que yo creo que es muy interesante. Y luego creo recordar, ayer estaba hablando, no recuerdo con quién, de la colección Laberintos que sacó Planeta, creo recordar que también intentaba tener un poco ese programa. De modo que los años 90 fueron una época como de testear, porque no estaba muy claro qué es lo que ocurría.
Pero mi problema es que yo no puedo hablar mucho del cómic en España porque en realidad yo dejé el cómic en España enseguida y me fui a trabajar a Francia, empecé con Dargaud. Y claro, al llegar allí, y en relación con lo que preguntaba Antonio, sea por autocensura, sea por lo que me dijo un editor, nada más empezar, pues yo no tenía capacidad de experimentación e intenté adaptarme lo mejor que pude al cómic tradicional. Dicho lo cual, hay que decir que yo viví esa época, viví la época del álbum de 48 páginas, que igual que la revista, te daba casi un funcionariado. O sea, tú tenías una serie y entonces tenías la posibilidad de ganar mucho dinero porque tenía un precio fijo por página y tú, bueno, pues podías pagar tu hipoteca a final de mes y era maravilloso. Y era una época dorada en el que los álbumes que hacíamos para Francia, bueno, no es cuestión de hablar de dinero, pero nos pagaban entre 300, 400, 450 euros por página, que ahora es como una especie de, wow, de cosa increíble. Y tú podías sobrevivir muy bien de esa manera. Pero enseguida surgió esa cosa que a nosotros nos enamoró enseguida, a los autores de la novela gráfica, porque nos permitía ser autores y contar cosas muy personales y qué maravillosa. Y los editores dijeron, qué bien, queréis hacer cosas personales y maravillosas. Y que en vez de 48 páginas y se adapten al formato clásico, tengan 120 páginas. Pues genial, os lo vamos a dar, qué bien, chicos, autores, sois maravillosos, qué guay. Bien, el problema es que no podemos pagar los 300 por página. Y ahí empezó el problema. Hemos hablado de la superproducción, de la saturación del mercado, pero ese fue el otro gran problema. O sea, tuvimos un caramelo que nos dio la posibilidad de ser autores y de hacer cómic serio y no de aventura, ya sabéis, Dargaud y compañía, y sin embargo nos vendimos. O sea, fue un problema gordo porque no supimos hacer esa transición entre lo autoral y lo económico, y la dignidad económica, ¿no? Cierro paréntesis. Eso con respecto a lo que yo opino sobre el problema que todavía estamos... perdón, uy, es que me cago. Sí, perdón, me enrollo. No pasa nada. Antonio le hacía a Sergio la misma pregunta. Pardon. Sí. Donc, pardon. Antonio donc, disait à Sergio, je te fais la même question. Il lui disait, il n'y a pas longtemps, on a été tous les deux à une soutenance de thèse que tu as dirigée, dont le sujet était la BD comme champ illimité de création. La BD qui permet un jeu très large avec une infinité de possibilités d'expression. Alors toi, qui es aussi fondamentalement un auteur du XXIe siècle, tu fais un travail expérimental, un travail de recherche. Est-ce que ça aurait été possible dans les années 80 et que penses-tu? Est-ce que tu penses que le futur est très prometteur pour la création? Donc la réponse de Sergio, c'était de dire, voilà, on est assis en fonction des années, puisque moi j'ai publié en 1994 Amura, ma première BD professionnelle, et puis Javier en 2004, la Pipa de Marcos. Alors là, il dit moi j'ai fait les Beaux-Arts, toi Javier, tu as fait les Beaux-Arts. Et alors Javier disait non, et puis Keiko dit, moi tu me demandes même pas si j'ai fait les Beaux-Arts. Et voilà, donc là, ils se sont un petit peu chambrés. Il a dit, Keiko a dit, mais moi j'ai fait les arts et métiers. Et quand donc Sergio disait, quand il a étudié à la fac, il dit, je faisais déjà des choses assez expérimentales avec Navarro qui m'a permis de travailler. Là, j'ai pas bien retenu les noms de ce que tu as fait. Amura. Non, avec Navarro. Ralph Edison. Voilà, tu as cité Ralph Edison. Et il disait, les revues avaient déjà disparu, il restait Víbora, bien sûr, El Jueves, et a été créé Viñetas. Donc il dit, j'ai vécu cette transition où le manga entrait puissamment dans le monde de la BD au début des années 90, et l'Europe cherchait à contre-attaquer, notamment les éditions Glénat d'Espagne, la maison d'édition Planeta avec la collection Laberinto. Et on était dans les années 90, on ne savait pas du tout ce qui allait se passer. Il dit, moi je suis assez mal placé finalement pour parler de la BD en Espagne, puisque très vite j'ai arrêté de faire de la BD en Espagne et je suis allée en France. Alors, est-ce que c'était par autocensure ou parce qu'un éditeur m'en a dissuadé? Mais toujours est-il que je n'ai pas commencé par faire des choses expérimentales, j'ai commencé par faire des albums de 48 pages dans des séries. C'était quasiment comme un fonctionnariat, comme du fonctionnariat. J'étais payée à la page, c'était très confortable, ça permettait de rembourser l'emprunt de la maison. C'était payé 300, 400, 450 € par page. Mais à ce moment-là est apparu le roman graphique, qui a été un moyen d'expression merveilleux,
personnel. Les éditeurs nous ont dit « Ah, vous voulez faire des choses plus personnelles, mais bien sûr, on va vous donner les moyens de faire ça. On va vous suivre, on est tout à fait d'accord. Vous voulez faire 120 pages, ben faites 120 pages, pas de problème. Ah, mais par contre, 120 pages, on ne peut pas payer le même prix à la page que ce qu'on payait avant. » Et dit, et là, on s'est fait rouler. À partir de là, voilà. Bueno, no sé, sigo. Sigue. Bueno, sí, voy a intentar ser breve. No, y volvemos a la parte de la experimentación. Y efectivamente, durante todo este tiempo que he estado haciendo álbum ilustrado, poco a poco, yo creo que siempre hablo que es un problema de educación o de educar al editor de que otras cosas son posibles. Se le hizo ver que se podía hacer novela gráfica y fíjate tú cómo salimos. Muy bien. Y en el caso del cómic experimental, pues me empezaron a dejar hacer. Yo entré a la universidad como profesor, hice la tesis doctoral sobre, bueno, ya cosas de narración y multilineal y tal. Y entonces tuve la enorme fortuna, porque normalmente el cómic funciona mucho por asociaciones, por fortuna, por suerte, por azar, de conocer a Lewis Trondheim, que era un autor que en aquel momento estaba eclosionando de una forma muy potente, y nos permitieron hacer cómic experimental con Los Tres Caminos. Y ahí empezó todo. Y bueno, pues una época que con la crisis económica se acabó, y no dijeron, Sergio, tienes que volver al cómic comercial, y yo decidí dejar el cómic. Sinceramente pensaba que no volvería a hacer cómic, hasta que Estados Unidos abrió esa posibilidad con François Mouly, con Perdido en Nueva York, y desde entonces es lo que realmente me interesa. Pero ahí de nuevo tampoco puedo hablar como un autor estándar, porque yo soy profe de universidad, quiero decir, soy funcionario. Y entonces me interesa más la parte de investigación que la parte comercial. Quiero decir, yo no hago cómic para ganar dinero, ojalá que lo ganara, tonto no soy. Pero sí que es verdad que, no sé, mi deber como profesor de universidad es experimentar, investigar e intentar llevar el lenguaje al límite que permita el mundo comercial que conocemos, porque no todo se puede publicar. Y de ahí hasta ahora, ¿no? Y paradójicamente, y esa es una gran paradoja, yo que llevo haciendo cómic toda mi vida, la mayor libertad la he encontrado en la prensa, fíjate por dónde. O sea, la prensa tiene una mente muy abierta, el director de arte de prensa y el editor tiene una mente muy abierta, y realmente ellos buscan eso, buscan la experimentación, nuevas formas de narrar que sorprendan, que comuniquen, que sean dinámicas, y ahí es donde he podido desarrollar con mayor facilidad mi capacidad narrativa, y acabo recibiendo el Premio Nacional de Ilustración, lo cual es raro por otra parte. Pero bueno, es así como ha funcionado. Y ahora sí, ahora creo que se abre todo un abanico de posibilidades, al menos en la prensa. En el cómic cada vez más, espero, pero siempre tenemos esa limitación de la sobresaturación, de lo que no funciona en el mercado, y yo veo pues eso, un poquito menos de libertad. Pero bueno, vamos abriendo camino. Cada vez hay más autores, mucha gente joven que está experimentando, y me parece apasionante, sí. Y pues eso, perdón. Alors, ce que dit Sergio, il dit le problème, c'est qu'il faut un petit peu éduquer d'une certaine façon les éditeurs, leur montrer que d'autres choix sont possibles. Il dit pour l'aspect expérimental, j'ai eu de la chance, on m'a un petit peu laissé faire. Et puis, je suis entrée à la fac comme enseignant, après avoir soutenu ma thèse. Et il dit, j'ai fait une rencontre avec Lewis Trondheim, oui. qui m'a permis, avec Los Tres Caminos, de vraiment pouvoir m'exprimer et faire ce que je voulais. Et puis, il y a eu la crise et on m'a dit, voilà, tu vas refaire de la BD traditionnelle. Et donc là, j'ai dit, là, j'ai arrêté. J'ai arrêté de faire de la BD jusqu'à ce que je puisse recommencer grâce aux États-Unis, François Mouly. Mouly. Oui. Voilà, bon, il dit, moi j'ai de la chance, c'est que j'ai un travail, je peux me permettre de ne pas gagner ma vie avec la BD, j'aimerais, hein, je ne suis pas naïf, mais voilà, mon devoir, ma mission, mon travail de professeur d'université, c'est quand même d'expérimenter, d'expérimenter sur le langage, de voir jusqu'où on peut aller avec le langage, dans la mesure de ce que permet le monde éditorial d'aujourd'hui. Et ce qu'il dit aussi, c'est que la presse, le dessin de presse, c'est le dessin où il s'est senti le plus libre. C'est le dessin qui donnait la plus grande liberté. Il a trouvé dans les directeurs artistiques de presse une grande disposition
à recevoir des dessins où était mise en valeur l'art de la communication, une dynamique, une recherche de nouvelles formes d'expression. Et il dit, c'est très bizarre, j'ai reçu le prix national d'illustration. Voilà. Donc il dit, on a des limitations, il y a la superproduction, etc. Mais il y a quand même de plus en plus d'auteurs et de jeunes auteurs qui font de l'expérimentation. Bien, esto os trasladaría también a ti, Javier, y luego a ti, Keiko. De cara al futuro tengo planteadas como 3 líneas para que me comentéis. ¿Cómo veis el horizonte de la creatividad, de vuestras posibilidades de expresión? Yo creo que efectivamente nos encontramos muy a menudo con productos que nos descubren una fórmula narrativa, un tratamiento de la viñeta, no sé, desde el punto de vista de la creatividad, desde el punto de vista también de la edición y luego desde el punto de vista de la tecnología. Entonces, desde el punto de vista de la creatividad, ¿cómo veis el futuro? ¿Lo veis? Tú en tu trayectoria, por ejemplo, Javier, te sientes cada vez más, tengo la impresión que te sientes cada vez más libre, más suelto, más innovador, diría yo también, en algunos de los procedimientos narrativos que utilizas. ¿Crees que esa va a ser la línea, o por lo menos una de las líneas sostenible comercialmente en estos momentos? Pues para mí es, bueno, ¿quieres traducir primero la pregunta? Como quieras. Sí. Sí. Donc Antonio dit, voilà, moi je vais vous poser des questions qui vont en 3 directions. Quel est quel horizon vous voyez pour la créativité dans vos possibilités d'expression, avec des nouvelles découvertes, des nouveaux produits, des nouvelles formules narratives, des traitements différents dans les cases de la BD, du point de vue de la créativité, du point de vue de la technologie. Et il interroge Javier, il lui dit, j'ai l'impression que toi tu te sens de plus en plus libre, presque de plus en plus innovant. Est-ce que tu as l'impression que commercialement tu vas pouvoir rester dans cette direction, cette ligne? Sí, para mí el tema de has usado la palabra comercial, ¿no? Para mí es muy complicado. Yo cuando me enfrento a una obra, la verdad es que no suelo pensar en el tema comercial. Soy un desastre en ese sentido. O sea, solo pienso en la historia. Pienso en contar una historia y de la manera más eficaz posible, porque tengo muchas historias y no me va a dar tiempo de contar todas las que tengo. Entonces, intento la historia que tengo para contar, como usar los mínimos recursos, lo más rápido, los más veloces y lo más eficaces, ¿no? En ese sentido, toda mi trayectoria es un aprendizaje. Todo desde que empecé, que pues igual era un poco más académico, el tipo de dibujo que hacía, sí que es un aprendizaje a soltar, ¿no? A soltar y hacer más rápido, más eficaz. A mí la palabra más que rápido es eficaz, ¿no? Con los mínimos recursos, contar lo máximo posible. Sobre todo contar la historia que yo quiero contar. Entonces, me cuesta mucho pensar en el futuro cómo voy a responder a eso, porque depende de las historias que vaya a contar. O sea, el estilo de dibujo que yo uso en cada cómic siempre es un poco distinto de unos y de otros. No he usado nunca el mismo método, el mismo sistema, no por decir, venga, en cada uno tengo que innovar, que va, es porque en cada uno encontraba que, bueno, para contar esta historia en concreto, creo que va a ser mejor hacer de esta manera, ¿no? Entonces, va a depender de las historias que cuente, el tipo de hallazgos, vamos a decir, ¿no? Creativos, recursos creativos que vaya utilizando. Entonces realmente se me hace muy difícil de contestar. No tengo esa como una idea de voy a hacer mi recorrido creativo va a tener todo un desarrollo, sino que bueno, yo voy en función de las historias que me van llegando y cómo contarlas.
Ce que dit Javier, tu as prononcé le mot commercial. Quand je crée, je suis incapable de penser à ça, à l'aspect commercial. Enfin, je n'y pense pas du tout. Moi, ce à quoi je pense, c'est à raconter une histoire. J'ai beaucoup d'histoires à raconter. Je ne vais pas avoir le temps de toutes les raconter. Donc, je cherche la façon la plus rapide, ou plutôt la plus efficace pour la raconter. Tout mon parcours, ça a été un apprentissage progressif, et ce que je recherche, c'est l'efficacité de moyens pour raconter les histoires. Donc c'est très difficile pour moi de parler de l'avenir, et par ailleurs, je n'ai pas une méthode particulière ou préétablie. En fait, j'utilise différents styles. Je m'adapte vraiment à l'histoire que j'ai à raconter, et j'utilise tel ou tel procédé de création selon les histoires. Je m'adapte aux histoires. C'est très difficile de répondre sur mon futur parcours, parce que je ne sais pas du tout ce que je ferai après. ¿Y tú, Keiko? Porque tú hablabas de... bueno, no te gusta mucho, sé que no te gusta mucho el término novela gráfica. El formato sí, pero lo que no me gusta es el nombre de La Rosa. La Rosa me gusta, el nombre no. Pues mira, yo... tú siempre has sido, yo creo, un autor un poco especial, innovador, tanto en el tratamiento, en los temas, ¿no? Yo he estado siempre... Joder, esto, después de la charla tan prosaica que habéis tenido antes, hablando de cifras, porcentajes, reivindicaciones, hablar así de estos conceptos, a mí me resulta muy difícil, ¿no? Hablar de creatividad, de cómo te enfrentas a tu trabajo, porque muchas veces es una cosa así muy, muy intuitiva y un poco de coger las cosas según te van viniendo. Yo... Como dices tú, yo empecé, digamos, siendo moderno, ¿no? Así entre muchas comillas. En el Madrid. Sí, porque... Era lo más moderno. Bueno, era como un juguete para mí la historieta, ¿no? Un juguete del que apenas, o sea, había tenido yo mucho más contacto que el de puro aficionado, ¿no? O sea, de haber leído muchos tebeos, pero de haber dibujado muy poco. O sea, vale, dibujar sí, dibujar, pero hacer tebeos no. Es que es una cosa muy distinta. Una cosa es dibujar y otra contar una historia, como ha dicho Javier. Entonces esto para mí fue un juguete al que me fue gustando mucho y con el que sí, yo hice cosas que siempre estaban un poco en la frontera entre, digamos... experimental o así moderno y todo ese bagaje de historieta clásica que yo había leído y que me gustaba tanto, ¿no? De los clásicos así de americanos y europeos de los años 50, 60 o más antiguos. Y de repente, o sea, en este parón, ¿no? Porque hay que hablar siempre de ese parón, yo estaba así, digamos, muy cómodo haciendo mis cosas, ¿no? Que alguien, bueno, en concreto un dibujante, Pere Joan, así que dijo que lo que yo hacía era un teatrillo solipsista. Bueno, sí. El solipsismo es casi decir que eres un solipsista, es casi un insulto, ¿no? Es como un poco nanista, ¿no? Exacto, tiene que ver con la masturbación, con la soledad, con el vivir encerrado digamos, en un mundo propio y al que le afecta poco. De hecho, el solipsismo es eso, interpretar el mundo a través únicamente de tu mirada y de tu... O sea, es casi una cosa de estar loco, ¿no? Lo que hacemos todos, en definitiva. Bueno, todos tenemos un poco, ¿no? Todos los creadores tendemos un poco a mirar dentro, a ver qué hay, ¿no? Y yo de esto pasé directamente a empezar a trabajar con guiones ajenos, ¿no? Pues, con Antonio, ahora estoy haciendo ya había hecho cosas antes, pero cortas, con Felipe Hernández Cava. Sí. Hice un álbum que podría decirse que es el único trabajo de encargo que he hecho hasta ahora, porque si hay algo que sí que puedo decir, después de tantos años, de tanta miseria y tanto disgusto, tanto darle disgustos a mi madre,
Sí que puedo decir que he hecho lo que me ha apetecido. Pues eso. Esto me lo llevo, ¿vale? O sea, salvo un álbum que hice que me lo encargaron y que, bueno, no estaba mal, pero sí que fue, oye, tú harías esto con Ramón de España para Glenat, y fue como mi primer trabajo a la europea, y yo creo que, bueno, no acabó de salir bien del todo. En fin, lo que sí a mí me ha cambiado la vida ha sido trabajar sobre historias ajenas, ¿no? Ya con cierta regularidad y sobre todo en esta última etapa. Con Antonio han sido 4 libros los que hemos hecho. Tengo que decir que ha sido una experiencia absolutamente gratificante. Y hablando de la creatividad, se produce ahí un fenómeno que antes no existía, que es el del la corriente, ¿no? Las corrientes entre dos personas, ¿no? Bueno, sí, cómo se alimenta, cómo te aporta, la visión de otra persona, cómo aportas tú, cómo eres capaz tú de aportar. Y ahí estoy totalmente de acuerdo con Javier. O sea, para mí el dibujo debe estar siempre, sea como sea, ¿vale? O sea, muy loco, experimental, pero siempre al servicio de la historia que estás contando. Esto yo siempre lo he tenido muy claro. Y para mí ha sido, desde luego, muy, muy, muy positivo, ¿no? Me ha aportado mucho y y sí que es verdad que me ha acabado sacando un poco de ese teatrillo solicista al que es posible que vuelva algún día, ¿no? Porque ya vamos teniendo una edad, las neuronas se van fundiendo, ¿no? Y en cuanto al futuro, yo lo sigo viendo eso. Para mí es contar historias digital, analógico, experimental, clásico. Esto es tener algo que contar y intentar contarlo bien, con honradez, oficio, mala leche, lo que sea, es para mí, vamos, lo fundamental. Lo siento. Que cuando coges hilo... ¿Vale? Alors, Keiko, il dit, j'aime pas le mot de roman graphique, mais j'aime le roman graphique. C'est juste le mot qui me dérange. Et Antonio lui dit, toi, de toute façon, tu as toujours été différent, innovant. Et là, Keiko dit, oui, c'est vrai qu'après la table ronde avec les chiffres, les numéros, les pourcentages, les camemberts, et les revendications et tout ça, c'est un peu difficile de parler de créativité. Parce que c'est vraiment, il y a une partie intuitive, c'est comme ça vient. Bon. Alors, dit, j'étais un moderne en el Madrid, et il dit, j'avais beaucoup lu de TVOs, BD TVOs, et j'avais dessiné, mais je n'avais pas dessiné des TVOs, des bandes dessinées. Donc ça a été, c'était un peu comme un jouet qui m'amusait, et petit à petit, j'ai aimé ce jouet, de plus en plus, entre l'expérimentation, le côté moderne. Je me nourrissais de toute la BD classique américaine, européenne, des années 50, 60, ou même plus ancienne que j'avais lue. Ouais, c'était confortable pour moi. Et puis, Pere Joan a dit que ce que je faisais, c'était un petit théâtre solipsiste. Pas très sympa, c'est presque une insulte, hein. C'est presque, ça fait penser à l'onanisme, à la masturbation, la solitude, quelqu'un qui est enfermé dans son petit monde, qui interprète le monde uniquement à travers son regard. Bon, on est tous un peu comme ça, les créateurs. Voilà. Et puis, Keiko dit, j'ai eu une étape où j'ai commencé à travailler avec les scénarios d'autres créateurs. Et ça a vraiment changé complètement mon parcours. Avec Antonio, Cava. Bon, il dit, j'ai fait une seule commande dans ma vie, c'était avec Ramón de España pour Glénat. Mon premier travail à la européenne, mais je crois que ça n'allait pas trop. Ça n'allait pas trop. En tout cas, je peux dire qu'après tellement d'années de misère, de déception, d'avoir fait pleurer ma mère, dans ma vie, j'ai fait ce que j'ai eu envie de faire. En tout cas, voilà, cette création, ce travail en duo, ce nouveau phénomène, c'est vraiment un enrichissement mutuel avec le courant qui passe entre deux personnes. Et il dit, je suis d'accord avec Javier, le dessin doit toujours être
au service de l'histoire qu'on raconte. Ça m'a toujours beaucoup apporté de travailler comme ça. Ça m'a sorti de mon petit théâtre solipsiste, où je risque de revenir un jour d'ailleurs, parce que bon, j'ai un certain âge. Voilà. Et il dit, pour finir, voilà, bon, l'important c'est de raconter des histoires de façon classique, digitale, technologique, expérimentale, mais surtout avec honnêteté, expérience, mauvaise humeur, voilà. Raconter des histoires. Solo a modo de coda y tal, al final, este mismo que me dijo lo del teatro solipsista, también me dijo, dice, Keiko, me molaba más lo que hacías antes. Es un tocapelotas. Mucho, es muy grande, muy grande. Le gustaba más el teatrillo solipsista. Sí, claro. Sí. Et au bout du compte, ce même Père Joanne lui a dit, non mais en fait, Keiko, je préférais ce que tu faisais avant. Acabo de traducir lo que has dicho. Perdón. Creía que no sabías cómo se decía molar. Bueno, pues contesto yo también. Sí. Pues sí, a mí me pasó un poco igual que a Keiko. Quiero decir, los primeros libros sí lo hice solo, hice yo el guión, Amura y la geografía valenciana, pero luego pues vi que lo del guión no era lo mío. O sea, quiero decir que así mucho rollo, mucha moralina, mucha política, mucha tontería. Y empecé a trabajar con verdaderos profesionales. Es decir, y he tenido la suerte de trabajar con gente muy grande, ¿no? Con Trondheim, con Lola, con Antonio, también con gente a la que le tengo mucho cariño y a veces las cosas no funcionan, igual que tu experiencia con Ramón de España. Yo trabajé con Leo y bueno, la cosa no funcionó. Pero bueno, he tenido la enorme fortuna de eso, de trabajar con gente buena, y eso es verdad que te da una solidez y tú te centras en lo que quieres contar, o sea, o cómo tienes que contar lo que otros están haciendo por ti, que es diferente a la experiencia que tenéis los que hacéis todo guión y luego, mira, yo llevo dando clases pues, desde el año 1999 aproximadamente, y casi siempre he dado clases relacionadas con el cómic y la ilustración. Y yo creo que a nivel tecnológico sí tenemos que decir, porque todos lo conocemos, todos lo experimentamos, joder, que los tebeos que hacíamos en aquella época no tienen nada que ver con lo que hacemos ahora. O sea, yo recuerdo perfectamente los problemas con la plumilla china y la delicia de la plumilla china, porque es deliciosa. Recuerdo el color directo y los problemas de reproducción que nos daba el color directo, los que trabajaban en color directo en los 90, que aquello era complicado. Y luego, joder, experimentar la prueba de gris, la prueba de azul, que es que yo he hecho pruebas de azul y pruebas de gris. Rotular a mano. Fua, acuérdate. Y luego, pues el salto, ¿no? De golpe descubrir Photoshop, que ya empezaba. Nosotros lo empezamos a usarlo en el año 90 y mucho. Empezamos para colorear el Photoshop y poco a poco, como ha ido imponiéndose las nuevas tecnologías. Yo qué sé, ahora yo, mis alumnos, recuerdo perfectamente que, claro, el trabajo en clase era, pues llevaban la acuarela, la tinta china, que yo era un caos. Y poco a poco las clases han ido derivando a que todo el mundo va con su tableta gráfica o con su Wacom y se sacan el cacharro encima de la mesa, y prácticamente nadie hoy en día usa la técnica tradicional entre los jóvenes. Digo la experiencia que tengo como profesor. O sea, hemos pasado de 0 a 100 en muy poco tiempo, en 15 años realmente se ha impuesto. Y eso naturalmente cambia la forma de producir también y de generar una obra gráfica, porque, no sé, antes estábamos comentando con Javier o con Álvaro, quiero recordar el modelo, ¿te acordáis? No, había que dibujar un coche, joder, pues tenías que comprar un cochecito, ponerlo, hacerle fotos, tener una memoria genial como la que tiene Miguel Anso. Pero ahora es todo es mucho más sencillo, quiero decir, oye, que necesitas una calle de Madrid, que te vas a Google Maps y que te pones la cámara donde quiera que tiene esa calle. Que necesitas un modelo en 3D, pues está Google SketchUp o lo que fuere, ¿no? Y quiero decir, joder, estos días, pues como tengo que entrar en una entrega, he estado dibujando, y ya me perdonaréis, ahí porque tengo que trabajar, pues estás con tu tableta y trabajas mientras oye una conferencia, eso donde se ha visto, imaginaos con el tintero, con la tinta china, con el agua, pues eso ha cambiado. Y luego, como anécdota, pues no te lo tomes a mal, Antonio. Yo recuerdo cuando tenía problemas de entrega con Dargaud, en aquella época cuando eran originales siempre lo podía retrasar, porque los originales, claro, los tenía que escanear la editorial, y entonces jugabas con el tiempo. Porque decía, bueno, ya los tengo, sí, van a recogerlos, vale. Entonces te llamaban de seguro, oye, que vamos, bueno, no hace falta que vengáis hoy. Y así jugaba. Y ahora no, el problema de la tecnología es la inmediatez en todo, en que cuando tú tienes una cosa, lo tienes que mandar enseguida, y hay ese feedback tan rápido, tan directo, que hace que todo se acelere. También ha hecho, por ejemplo,
que la tecnología, detrás del auge de la novela gráfica también está, porque antes como no era viable hacer estos tebeos tan... Bueno, hay gente que lo hace todavía. Sí, bueno, los hacen a mano, pero allá ellos. Te quiero decir que tú ahora puedes hacerte en 2 años o en 1 año y medio un tebeo de 150 páginas. Y esto es por esto, porque naturalmente. Si no, es que sería imposible, ¿no? Bueno, eso es discutible, pero bueno, en todo caso sí que es verdad que sí, él lo hace a mano. Sí, y todo lo que nos queda por venir. No sé si Albert ha entrado en Twitter estos meses. John Juárez ha sido como muy activo con el tema de la inteligencia artificial, que es algo que viene. Quiero decir que ya está ahí y que ahora es una porquería porque no sabe hacer nada la puñetera máquina. Pero quién sabe, quiero decir, quizá en el futuro nos convertamos en directores de orquesta que vamos a decir a la máquina, o sea, la máquina lo va a hacer, lo vamos a dirigir nosotros, pero tendremos una herramienta aún más potente para dibujar y no tiene por qué ser malo, ¿sabéis? Quiero decir, igual es otra cosa, ¿no? Yo me acuerdo siempre de aquella canción de Video Kills de Radio Star, no sé si la recordáis, que parecía que realmente el vídeo y el videoclip y la MTV va a acabar con la radio y sin embargo coexisten. Y saldrán lenguajes nuevos y probablemente en vez de cómics será otra cosa. No lo sé cómo será. Pero sí. Hitchcock, el director de cine, dijo que su sueño era porque él odiaba a los rodajes, a los actores y lo que era todo el oficio de director de cine, ¿no? Menos las señoras. Y él decía que deseaba que en el futuro hubiera una máquina que tradujera sus pensamientos a celuloide, ¿no? O sea, que tú le dijeras, pues ya lo hay. Ya lo hay. Claro, ya lo hay. Efectivamente, ya lo hay. Y bueno, perdón por... Donc Sergio, tu disais, j'ai tenté l'expérience de travailler avec les scénarios d'autres artistes. J'ai travaillé avec Lola, avec Antonio. C'est vrai que ça permet de bien se centrer sur ce qu'on veut raconter. Ça donne une solidité différente. Bon, parfois, ça ne fonctionne pas. Avec Léo, ça n'a pas fonctionné. Et puis ensuite, Sergio disait, depuis 1990, il fait cours donc à l'université. Il donne des cours de BD, d'illustration. Et il dit, mais ça n'a rien à voir avec la technologie. Ce qu'on fait aujourd'hui n'a strictement rien à voir. On avait ces problèmes avec l'encre de Chine, avec la couleur directe, on dirait ça en français. Ça posait des problèmes de reproduction dans les années 90. Il fallait faire des tests avec le gris, avec le bleu. Il fallait repasser à la main. Et aujourd'hui, ensuite est arrivé Photoshop pour colorier. Et petit à petit, les nouvelles technologies. Et les étudiants, auparavant, ils apportaient l'aquarelle, l'encre de Chine, les feuilles, etc. Et puis petit à petit, s'est imposé la tablette, Wacom, et presque personne chez les jeunes n'utilise le papier et le crayon. Donc il dit en 15 ans, on est passé de 0 à 100. Et ça change complètement la façon de produire une œuvre graphique. Il dit quand on voulait dessiner une voiture, il fallait acheter une petite voiture, il fallait la dessiner, à moins d'avoir une super mémoire comme Miguel Ancho. Et aujourd'hui, on a Google Maps, on a des modèles 3D. Je peux même travailler pendant une conférence. Aujourd'hui, c'est impossible. Je n'aurais pas pu venir avec toutes mes affaires ici, avec mes aquarelles, mon encre d'Ochine et m'asseoir dans la salle. Et puis, petite anecdote, il dit, par exemple, quand je travaillais pour Dargaud, c'était ce que je faisais, c'était l'original. Donc, je pouvais jouer avec le temps. Il m'appelait, c'est prêt. Oui, c'est prêt, c'est prêt. Et quand le coursier appelait, il disait, bon, on va venir chercher. Et on pouvait lui dire, non, mais c'est pas la peine de venir aujourd'hui. Vous pouvez passer demain. Ça permettait de gratter un petit peu de temps. Et aujourd'hui, il y a le problème de l'immédiateté, c'est-à-dire qu'il faut envoyer tout de suite. Et après, ensuite, Keiko faisait remarquer que avant, on mettait beaucoup plus de temps. Il dit aujourd'hui, en 1 an et demi, 2 ans, on peut faire 150 pages, 150 pages, ce qui était complètement impossible. Et là, quelqu'un a dit qu'il travaillait à la main, qu'il ne travaillait pas, Javier, dit que lui, il continue à travailler avec le papier et non pas avec non pas à l'ordinateur. Vous parliez aussi de quelqu'un qui a évoqué l'intelligence artificielle ces jours-ci dans les tables rondes. C'est toi, tu avais parlé de l'intelligence artificielle.
Mais en fait, cette machine, elle ne sait rien faire là pour l'instant. Alors peut-être qu'un jour, on va devenir les chefs d'orchestre de ces machines-là, mais on aura peut-être aussi un outil encore plus puissant pour nous permettre de dessiner. Et c'est comme quand on a cru que le vidéoclip allait tuer la radio, et en fait, pas du tout. On peut penser à Hitchcock qui détestait les tournages, les acteurs et tout ce que ça impliquait, et qui rêvait d'une machine qui aurait traduit ses pensées directement sur le celluloïde. Et voilà, on en est aujourd'hui. Bien, ha salido el tema de las tecnologías, que era, claro, lógicamente una de las ejes fundamentales que os iba a plantear en esta mesa redonda. Javier, tú que no te has manifestado al respecto, ¿cómo ves el futuro del cómic en relación con lo que nos aportan las nuevas tecnologías? ¿Tú trabajas con ordenador, supongo, o eres...? No, yo soy de los pocos que quedan que trabajamos a mano. Hay alguno... creo que no soy el único en esta sala, pero sí, es verdad que cada vez menos, ¿no? Cada vez hay menos gente que trabaja porque, bueno, probablemente porque no les aporta nada, ¿no?, el trabajar a mano. A mí me aporta una cosa muy clara, y es que me cansa mucho la vista en las máquinas. Ya está. O sea, simplemente por eso me merece la pena trabajar a mano, ¿no? Y luego hay otra cosa que comentaba antes, que era el tema de la eficacia a la hora de contar una historia. Y como a mí lo que me interesa es contar historias, me da mucha pereza ponerme a aprender a manejar otra técnica, ¿no? Entonces, prefiero dedicar ese tiempo a contar las historias, que es lo mismo que me lleva a no atender a las redes sociales, ¿okay? Porque yo lo que quiero es contar historias y no andar pendiente de las redes sociales. Entonces, yo tengo ahí una pelea con las nuevas tecnologías. Bueno, no es una pelea, es una huida, ¿no?, de las nuevas tecnologías. No es por algo, por un convencimiento de que no las quiera utilizar, no tengo nada contra ellas, pero lo que me parece es que a mí me suponen tanto esfuerzo en entrar en ellas y tiempo que digo, es que yo lo que quiero es contar historias, no quiero andar con eso, ¿no? Que si ahora aprendo a manejar una nueva aplicación y una nueva herramienta y ahora una nueva red social y responder y tal. Entonces, yo creo que para mí, al final, la conclusión de todo, que tiene un poco que ver con lo que estaba diciendo Sergio, es que van a cambiar, evidentemente va a haber nuevas tecnologías, va a haber nuevas maneras de expresar, pero las historias van a seguir ahí siempre, ¿no? Entonces, bueno, yo en la medida en la que pueda seguir, mientras pueda seguir contando historias así de una manera, trabajando con el sistema que más o menos que estoy haciendo, yo voy a seguir en él, ¿no? Por eso, porque yo tengo como un compromiso muy serio con las historias, con mis historias, ¿no? Y es un compromiso casi vital. Hace poco estuve haciendo una gira con Isaac Rosa y Marta Sanz, ¿no? Eran dos escritores, y yo iba con ellos y me sentía totalmente en la misma onda que ellos, en el sentido de que los tres pues somos hacedores de historias. Ellos usan solo la palabra, yo uso la palabra y el dibujo. Y aquí hay algo que estaba pensando ahora, que tiene que ver con el cambio que ha habido a principios de siglo, cuando aparece la novela gráfica, cuando se caen todos los modelos anteriores de cómic que había. Es que el cómic hasta los años 80 era su equivalente en la literatura. Es que no era la novela, eran las pulp, ¿no? Eran las novelitas pulp, o sea... ¿Eso no es justo? ¿No? Ah, bueno, podríamos aquí debatir. A ver. Bueno, déjame, que luego debatís vosotros. Ahora hablo yo. No, pero esto será en la calle, ¿eh? Esto no es para debatirlo aquí. Bueno, pues... No, a ver, yo lo que quiero decir con esto es que en el trabajo...
Claro, pero es que en el trabajo, claro, pero es que yo no le estoy quitando mérito. En el trabajo de autor de cómic hay una parte que es, vamos a decir, creativa, que me parece que se parece a la del literato, escritor, y hay otra parte que es artesanal, es de artesano, que se parece... Yo me identifico un montón con los monjes copistas, por ejemplo. O sea, yo me siento muchas veces como un monje copista en mi mesa. O sea, y yo ahí no estoy degradando para nada el trabajo del artesano. O sea, me parece que en el cómic se combinan muchas veces el trabajo del... No es el único arte, que en todas las artes hay una parte de creación y otra parte de trabajo manual, artesanal, ¿no? Pero me parece que en el cómic se da de una manera como muy especial eso. Y creo que durante muchos años tuvo mucho más peso en el cómic, durante muchos años, casi la mayor parte de usted, tuvo mucho más peso la industria, el tipo de producto que haya que vender, tenía que tener este formato, tenía que encajar dentro de un tipo de historias, dentro de un género, porque si no, no se publicaban. Y con la aparición cuando se cae ese modelo de industria, empiezan a surgir otras posibilidades de historias que me parece que sí que han ayudado a levantar, a darle otra dimensión al cómic. O sea, yo esa es la sensación que tengo, y yo no le estoy quitando ningún mérito ni ninguna grandeza, porque, vamos, yo cada vez que veo obras de estos que has mencionado, Harold Foster, a mí, yo me siento muy pequeñito, ¿no?, al lado de ellos. Pero es que no tiene nada que ver. Bueno, ya, paro. Sí. Ya, sí, os dejo a vosotros. Yo creo que aquí hay debate. A ver, que traduzca y si quieres intervenir tú. Esto sería un debate para una mesa redonda única. Claro, Muy bien. Alors, ce que dit Javier, il dit, moi, je continue à travailler sur papier. De moins en moins de gens font ça, mais sans doute parce que travailler sur papier, ça leur apporte rien. Moi, tout simplement, d'abord, l'ordinateur, ça me fatigue énormément les yeux. Et puis, c'est ce que je disais tout à l'heure, je veux raconter des histoires. Je ne veux pas perdre mon temps à d'autres choses. J'ai la flemme à l'idée de passer beaucoup de temps à apprendre de nouvelles techniques, de passer du temps sur les réseaux sociaux et de répondre et de regarder les réponses, etc. Et je fuis les nouvelles technologies, pas par hostilité particulière, mais parce que pour moi, ça m'empêcherait de raconter les histoires. Et c'est ce que je veux faire, raconter des histoires, continuer à écrire des histoires. Tant que je pourrais, je ferai de cette façon-là, je procéderai ainsi. Il dit « Je ressens un engagement presque vital avec mes histoires ». Il raconte qu'il a été en tournée avec les romanciers Isaac Rosa et Marta Sanz, et ils sont tous totalement sur la même longueur d'onde. Ils se considèrent comme des faiseurs d'histoire. Alors eux, avec les romanciers, avec les mots, et Javier avec le dessin. Mais voilà, il y a une grande communauté. Un grand point commun. Ensuite, là c'est le point qui va faire débat. Il reparle de l'apparition du roman graphique et il dit avant le roman graphique, la BD sous le format antérieur, l'équivalent en littérature des romans graphiques, c'était les romans pulp. Et là, voilà, c'est là que s'ouvre le débat. Et il dit dans le travail... Pardon, une question. C'était pas seulement le roman graphique. C'est pas seulement avant que le roman graphique a tout changé. Il y a plusieurs œuvres, mais surtout. Voilà. Donc principalement au moment de l'apparition du roman graphique. Et puis, il dit, dans le travail de l'auteur de BD, il y a une partie qui est une partie de création et une partie d'artisanat. Il dit, moi, je m'identifie beaucoup, quand je suis à ma table, avec les moines copistes. Et il dit que pendant de nombreuses années, c'est l'industrie qui a eu le plus de poids dans la création de BD, avec une imposition, un type de genre, un type de format préétabli, imposé, et que la possibilité d'un autre format a donné une autre dimension
à la BD. Et il dit, bon, quand je vois les œuvres de ces auteurs-là, je me sens tout petit. Et voilà, et puis là, le débat s'ouvre, peut-être va continuer, une autre table ronde dans la rue, on ne sait pas très bien. Sí, yo creo que tienes razón, Keiko. Te voy a dejar, Sergio, porque sé que tienes muchas ganas de contestar. No, Keiko, si quieres. No, pero me gustaría, porque si no nos vamos a enzarzar, quizá con una mirada hacia el pasado, sí, que no entra dentro del tema de la mesa, no, pero di no, simplemente quiero decir, a ver, no sé, hace un mes vi en Madrid, creo que está en Barcelona ahora, una exposición que hay sobre la historia del cómic, así en tal. Sí, hombre, ahora está en Barcelona. Evidentemente, sí. Claro, uno se siente pequeño ante todo aquello. Y no sé, quiero decir que para mí Jack Kirby es como John Huston, ¿sabes? O yo qué sé, o Harold Foster como Frank Capra, por buscar un equivalente. Quiero decir, ¿hacían cine comercial? Pues probablemente estaban dentro de los estudios, pero eran obras maestras lo que hacían. Y los referentes son otros. O sea, cuando Justin Green empieza a hacer Mari, etcétera, etcétera, y le sigue Spiegelman con Maus, y seguimos. Evidentemente hubo un cambio de paradigma porque había un cambio social, porque está la puñetera guerra de Vietnam y los americanos pasan del blanco y negro al gris y cambian las mentalidades. Pero no podemos, quiero decir, a mí me ha sonado, con todo mi respeto a Javier, un poco como un insulto, como que ha llegado la novela gráfica y de golpe ha llegado el arte, o nos equiparamos con la alta literatura y no con el pulp, ¿no? Con el pulp, con la novela pulp. Perdón, solo una cosa. Sí, claro. Sí, es que estás diciendo también entonces que no pudo haber obras de arte en el pulp. Pero es que en el pulp también había obras de arte. Al contrario, estoy diciendo que en el pulp hay enormes obras de arte. Yo no he dicho que no haya obras de arte. Yo he dicho que lo más parecido en literatura al tipo de cómics que había, pero es por una cuestión de formato. Pero además es que creo que el cómic no tiene por qué parecerse a la literatura. Es que el cómic es cómic, no es literatura. Y si lo intentamos equiparar a ellos, estamos cometiendo un grave error, me parece a mí, porque el cómic tiene su propia vía y su propio lenguaje. Pero bueno. Es verdad que este no es el debate y simplemente quería dar mi opinión, porque, hombre, decir, como decía aquel, la historia nos contempla, ¿sabes? Pero vamos con todo cariño, Javier. Hay mucho debate. Porque, Estás rodeado, perdón. Luego en la cena. No. Sí, luego en la cena te va a enterar. No. Que sí, hombre, que te he entendido, Javier. No, porque es que probablemente estamos hablando de lo mismo. Claro, seguramente. Es que probablemente, pero bueno, ya. Venga. Ce que disait Sergio, c'est qu'il y a eu à Madrid, puis maintenant elle est à Barcelone, une exposition sur la BD, bon, qui retrace toute l'histoire de la BD qui rentrait humble. Et Sergio rappelle, dit John Huston, Frank Capra, ils faisaient du cinéma commercial, mais ce cinéma, c'était des œuvres d'art. Ensuite, tu parles de gens que je ne connais pas, donc je ne vais peut-être pas bien prononcer, Justin Green, Limits, je ne sais pas ce que c'est, Spider-Man, bon, puis il y a eu la guerre du Vietnam, on est passé du noir et blanc, les Américains sont passés du noir et blanc au gris, mais il dit, attention, il faut pas donner l'impression qu'on est en train de dire qu'avec le roman graphique, voilà, l'art est arrivé, c'est devenu à ce moment-là de l'art. Et là, Javier, mais non, il dit mais pas du tout. Dans le roman pulp, il y a des œuvres d'art, et je parle d'une question de format, c'est ce que dit Javier. Et Sergio dit oui, mais la BD, c'est la BD. La BD, ça a son propre chemin, son propre langage, et c'est pas comparable avec la littérature. Bon, et au final, Javier dit, mais on veut sans doute dire la même chose, et on est sans doute d'accord sur le fond. Voilà. Bien, antes de pasar al debate y a las preguntas que seguro que hay dentro del público, en relación con la tecnología, yo creo que hay, digamos, dos visiones que conviven a veces dentro de un mismo autor. A veces hay autores que están de un lado y a veces de otro. Es decir, la tecnología va a ser la panacea que nos va a permitir hacer cosas que hasta ahora, como decías, bueno, pues un cómic de 150 páginas
es imposible. Yo nunca me lo hubiera podido hacer en un año y medio. Sin ordenador, imposible. Si no fuera en el ordenador. Otros lo viven también como una amenaza, lo de la tecnología. La tecnología seguramente, pues no sé cómo lo veis vosotros, puede desde aportar nuevas formas de edición o de difusión, como comentaba Alfonso, de nuestras obras, ¿no? Se pueden convertir en, quizá igual los próximos cómics los veremos en los móviles, ¿no? Sé que ya hay cómics, eso ya existe. Puede que ese soporte conlleve también la posibilidad de otras innovaciones creativas y artísticas, pero también existe la amenaza, es esta ambigüedad que tiene siempre la tecnología, de que hasta qué punto puede llegar a sustituirnos a nosotros como humanos, ¿no? Es lo de 2001, una odisea del espacio, ¿ves? Es HAL. Es HAL. ¿No? Y, de hecho, quizá la espectacularidad con la que recientemente ha irrumpido el mundo de la inteligencia artificial en la creación, en la generación de imágenes, a algunos les tiene muy preocupados, porque dice, bueno, pues si ahora solo le voy a tener que dictar a la máquina, algunos me decían, ya los guionistas no vamos a necesitar esa molestia que son los dibujantes. O sea, que la máquina también sustituye al guionista. Pero eso iba a decir, es decir, bueno, cuando tú, Javier, hablas de que, claro, tú lo que quieres es seguir contando historias, tus propias historias, es que las máquinas también pueden generar historias, es decir, al fin y al cabo hay unos posibles narrativos limitados, unas articulaciones y unas combinaciones lógicas de esos enunciados narrativos básicos, y de hecho ya hay escritores experimentales que escriben, le dan al ordenador o programan en el ordenador y te sacan un texto pues a lo Baudelaire o a lo Rimbaud sin ningún tipo de problema. ¿Cómo? Bueno, Keiko, que tú traduzca la pregunta. Oui, Antonio souligne le double aspect avec les nouvelles technologies. À la fois, on peut se dire c'est la panacée, je peux faire en un an et demi ce que j'aurais jamais pu faire avant, sans ordinateur. Et puis aussi une menace pour, puisque ces nouvelles formes d'édition, de diffusion, par exemple lire des BD sur des téléphones portables, est-ce que ça ne peut pas à terme nous remplacer, nous, les créateurs, comme êtres humains? Il parle de 2 millions d'essais de l'espace. Avec l'éruption spectaculaire de l'intelligence artificielle, certains scénaristes disent on n'aura plus besoin des dessinateurs qui nous embêtent, mais en fait, les scénaristes, eux aussi, peuvent disparaître. Il y a déjà des écrivains expérimentaux qui utilisent l'intelligence artificielle, qui renferment des énoncés basiques, narratifs ou autres, et publient et rédigent ou impriment dans le style de Baudelaire ou de Rimbaud, etc. Keiko, amenaza, ayuda, ¿cómo Yo estoy totalmente a favor de la tecnología, incluso en sus formas más aterradoras. O sea, computadoras asesinas, robots gigantes. O sea, es una herramienta. Para mí la tecnología es simplemente eso, ¿no? O sea, nosotros tenemos que dominar a la máquina y no que la máquina nos domine, pero que la máquina nos sirva. Yo entré muy tarde en esto, porque yo creo que lo primero que hice con ordenador fue ya en 2000, como para 2005 o una cosa así. O sea, ya yo no tenía ni idea. Yo me puse ahí tocando cosas, eso que llaman a prueba y error, ¿no? O sea, miles de errores hasta que empezaba a salir. Y teniendo muy claro qué quería yo de esa máquina, ¿no? O sea, tenía muy claro, por ejemplo, que no iba a utilizar todos los millones esos de herramientas, filtros y cosas que te ofrecen estos programas de edición gráfica,
porque lo único que hacen eso es enredarte y convertir todo en una horterada de esas que ves, por ejemplo, yo que sé, los carteles de las peluquerías o esto, y tener muy claro qué iba a estar al servicio de lo que yo tenía en la cabeza. Si se cumpliera esto de la inteligencia artificial, yo estaría encantado. O sea, lo de poderle decir a la máquina, a ver, dibuja esto como yo lo haría, ¿sabes? Así como diciendo... Porque aquí hay una parte física, ¿no? Que, o sea, yo oigo a muchos dibujantes que dicen... yo encuentro un placer, o sea, para mí dibujar es la felicidad, ¿no? Y luego estamos los que encontramos que dibujar es una cosa... que, bueno, no está mal, ¿vale? Yo no voy a decir, pero que no es esto de que, yo dibujando, no, tío, hay otras cosas, muchas cosas en la vida que a mí me provocan mucho más placer que dibujar. Y si pudiera evitarlo en la medida de lo posible, o sea, si hubiera esto, ahora con la inteligencia artificial, esto que he visto, digo, yo le diría, pues dibújame este fondo, ¿no? La plaza, yo tengo obsesión con la Plaza Mayor de Vitoria. No sé por qué. ¿De dónde te viene? O sea, jamás, si yo hubiera tenido que dibujar la Plaza Mayor de Vitoria a mano, estaría todavía haciendo el álbum ese. O sea, y esto fue hace 4 años, no, 8 años ya. Esto coges una foto, le das 2 filtros, lo pones, lo arreglas, luego, a ver, a la máquina hay que mandarla, a la máquina hay que decirle, el buen gusto lo pongo yo, tú solo pones los bits y la rapidez instantánea, ¿no? O sea, pero todo lo demás lo hago yo, ¿vale? Y es tan simple como eso, o sea, a partir de ahí, bienvenidas sean todas las nuevas tecnologías. Porque ¿quién te dice a ti? Al final, por ejemplo, las historias. Llevamos ¿cuántos años desde Homero? O desde que el primero que contó así una cosa que se podía leer. La de Gilgamesh, eso ya es 4.000 años. Pues llevamos 4.000 años contando las mismas historias realmente. Sí. Al final lo que haría una máquina sería otra vez combinarlas. Y puede que efectivamente combinarlas otra vez para crear historias nuevas. Llevamos reciclando historias, ¿no? Desde que empezamos a contarlas. Yo no creo que haya que tenerla miedo. Sí que hay una cosa, yo recuerdo una frase del maestro Juan Jiménez, que ya nos dejó, y tal, que dijo, a ver, vosotros los modernos, que estáis ya con lo digital, dice, no tenéis originales. En la vejez os harán falta. Esa era su obsesión, sí. Y os harán falta, porque los podréis vender y ahí tenéis un... Bueno, vendes el NFT y ya está. Claro, ahora, es que en esa época no existían, si yo le hubiera dado la réplica, digo, maestro, ahora hay NFTs, y me hubiera dicho, y con razón, pero eso es un humo, eso no vale nada, ¿no? ¿Eso qué? Nada, eso que lo tiras al suelo y no suena, ¿no? Sí. Ya está. Traduce. Sí. Tenemos a la pobre. Bon, Keiko, il dit, moi je suis à fond pour la technologie, même la technologie la plus terrifiante, l'ordinateur assassin, le robot géant, mais nous devons dominer la machine. La machine doit être à notre service et pas le contraire. Alors il raconte que lui, il a commencé très tard, autour des années 2005. Il dit, j'ai testé, j'ai fait des tests comme ça, j'ai essayé, voilà, essai, erreur. Je savais parfaitement ce que je voulais et ce que je voulais que la machine fasse, et je savais très bien que je n'utiliserais pas tout un tas de fonctions qu'elle proposait. Parce qu'au final, je voulais pas avoir une affiche pourrie comme on peut en voir partout. Voilà. Et ce qu'il dit, il dit, moi, sincèrement, si la machine pouvait dessiner sans que j'ai à le faire, si elle pouvait dessiner comme moi je le ferais, ça serait très bien. Je ne dis pas que j'aime pas dessiner, mais il y a des dessinateurs qui disent, moi j'adore dessiner, c'est un plaisir. Bon, oui, dessiner c'est bien, mais il y a d'autres choses dans la vie qui me procurent beaucoup plus de plaisir, et si je pouvais éviter, j'éviterais. Et alors il parle de la Plaza Mayor de Vitoria, qui était dans le livre
Yo, c'est dans lequel Yo dans toute la série, dans Yo Asesino. Et il dit, voilà, j'ai une obsession avec cette Plaza Mayor. Si j'avais dû la dessiner moi-même à la main, mais j'y serais encore. Et c'était il y a 4 ans. Voilà, là tu prends la photo, tu mets 2 filtres, tu arranges un petit peu tout ça. Voilà, la machine, il faut la dompter. Il faut lui dire, voilà, toi tu fais vite, tu mets la rapidité, mais moi, le bon goût, c'est moi qui le mets. Et puis il dit, voilà, bon, ça fait 4000 ans qu'on raconte la même histoire. Et il termine en mentionnant, en citant Juan Jiménez, le maître Juan Jiménez disparu. Et il nous disait, alors, les modernes, voyons un peu cette technologie. Hein, ils sont où vos originaux? Vous n'avez pas les originaux quand vous serez vieux. Vous ne pourrez pas les vendre, vous en aurez peut-être besoin. Alors, ce qu'il dit, c'est que maintenant, il y a le NFT. Je ne sais pas ce que c'est. Voilà, le NFT. Mais il aurait certainement dit, mais ça, c'est de la fumée, ça, c'est rien du tout. Ça, je le jette par terre et il ne se passe rien. Ça ne fait pas de bruit, je ne sais pas où c'est. Je ne sais pas ce que c'est. Et voilà. Sí. Bueno, pues yo soy también, o sea, yo estoy muy a favor de los robots asesinos también y de HAL. Sí. Yo creo que el malo era el astronauta, claramente, en el 2001 de ese espacio. No, en serio. Yo creo que todo aquello que nos pueda facilitar la vida y la tecnología nos la facilita, la podemos usar. Quiero decir, es verdad que antes tenía mucho complejo. Cuando yo empecé a hacer cómic, hacía acuarelas muy bonitas y quedaba muy bien. Y es verdad que... Pero me di cuenta que para contar no necesitaba toda esa textura y podía ser mucho más eficaz. Y de hecho en aquella época ya empecé a soñar con algo parecido a lo de Hitchcock. Es decir, es que, como dijo Antonio el otro día citando a no recuerdo quién, el cómic nos lleva a la melancolía. Aquí creo que era a Benoit Pieter, efectivamente. Porque es que dibujar un personaje 200 veces es un coñazo. O un pollazo, por no ser sexista. Pero en cierto modo, si hubiera algo que nos pudiera ayudar, joder, pues a trabajar de esa manera, siempre que tú seas el que compone la página. Y fíjate que yo intento huir siempre, cuando hago composiciones de páginas, no repetir el mismo modelo de forma, sino buscar siempre composiciones nuevas. Eso ya lo hago yo. Quiero decir, que la máquina me eche la mano en lo que haga falta. Quiero decir, si necesito un modelo 3D para trabajar, como bien ha dicho Keiko, pues lo uso y no hay ningún problema y no me hace peor dibujante. Ya hemos demostrado que sabemos dibujar y lo hacemos súper bien todo. Y si podemos tener una ayuda, pues a mí me viene genial y seguramente... No voy a dibujar igual ahora que dentro de 20 años si sigo vivo, porque vamos a morir esta noche, según Biden ha pronosticado. Pero si lo seguimos haciendo, pues probablemente lo haré de una forma distinta. Seguramente sea de una forma diferente, porque yo no podía imaginar en el año 91, 92 que existiría ese cacharro, joder, el iPad, que es magia pura. Quiero decir, que tú tienes... Y yo, no sé, como anécdota os contaré que yo siempre he odiado la geometría. Yo odiaba en los compás, las clases de geometría descriptiva de la facultad, las odiaba profundamente. Y ahora soy un dibujante que usa la geometría para dibujar, pero porque me ayuda una máquina a hacerlo. O sea, yo cojo el trazo en Procreate, suelto, pum, y busco la curva que quiero y hago mis tangencias y me lo paso genial. Y ha cambiado mi forma de dibujar. O sea, mi estilo gráfico, la forma en la que yo comunico a través del dibujo ha cambiado por ese hecho tecnológico, de que me permite usar tecnología. Eso no lo podría hacer hace 20 años, porque tendría que estar con una plantilla de curvas, sería un horror, y me agobiaría, y se me saltaría la tinta, sería un horror. Y ahora lo puedo hacer. Y entonces, pues, a mí personalmente la tecnología me ha abierto una nueva forma de narrar, una nueva forma de contar, y por lo tanto lo veo perfectamente válido. Y cuando sean las máquinas las que lo hagan, pues tenemos que ser dominatrix totales y coger a la máquina por los cables y decir, tú vas a hacer lo que yo quiera que hagas, ¿no? Pero seré yo o tú o el que sea el que lo haga y no la máquina, porque la máquina no va a hacer nada nuevo. El otro día hablando con un amigo y compañero de la universidad que es catedrático de inteligencia artificial, de hecho el responsable o el que va a intentar que la sede vaya a Granada, lo siento por Galicia. Y él me decía eso, que las máquinas no crean nada, el ser humano es el que las crea. Y son las máquinas los que hacen lo que el ser humano quiere que haga. O sea, realmente la máquina no va a crear un nuevo Picasso seguramente. Picasso se crea o lo crea un ser humano. Lo que va a hacer la máquina es ayudar a que Picasso, pues si quiere, lo haga de otra manera. Y si no quiere, oye, pues que coja la plumilla y es perfectamente válido y maravilloso y estupendo. Pero sí, yo soy muy, muy, muy fan de la tecnología. Que no de las redes sociales, que no. Eso me ha faltado a mí para decirlo. Yo igual que Javier, yo no
Yo no tengo cero presencia Yo sí, en redes. No, porque ahí acabas a hostias siempre. No, hombre. Yo estoy seguro. Somos gente pacífica. Javier, no sé qué decir todo. Perdón, disculpa, sí, que al final se me olvida, perdón. ¿Quieres que traduzco? No, esto no lo traduzca, no hace. Donc Sergio dit que lui aussi il est pour les robots assassins. Il dit de toute façon le méchant c'était l'astronaute. Il dit on était complexés, on faisait des très belles aquarelles, mais je me suis dit que je pouvais être plus efficace et j'ai commencé à rêver comme Hitchcock. Parce que dessiner 200 fois le même personnage, en fait, c'est très fatigant. Et donc, bon, j'essaie de ne pas répéter les compositions de pages, mais si la machine m'aide, c'est pas un problème. On a déjà montré qu'on savait dessiner. Tout le monde sait qu'on sait dessiner. Bon, je vais pas dessiner pareil dans 20 ans. Bon, de toute façon, on va mourir ce soir. Hein. Biden nous l'a pronostiqué. Mais en 1991-92, je ne pouvais pas imaginer qu'un jour il y aurait les iPads, cette magie pure. Moi qui déteste la géométrie, le compas, toute cette manipulation, aujourd'hui, grâce à la machine, je peux dessiner des cercles, des tangentes, et ma forme, ma façon de communiquer graphiquement est différente, et la machine m'a ouvert, m'a permis une nouvelle façon de raconter. Mais par contre, c'est vrai qu'il faut être dominatrix et dire tu feras ce que je voudrais, parce que la machine, de toute façon, elle ne fera rien de neuf. J'ai un ami qui est professeur à l'université, spécialiste de l'intelligence artificielle, et qui rappelle que ce sont les hommes qui créent les machines. Elles peuvent aider Picasso, mais elles ne vont pas faire un Picasso, elles ne vont pas créer un Picasso. Et Picasso, s'il veut redessiner avec un crayon, il peut tout à fait le faire. Voilà. En revanche, pour les réseaux sociaux, Keiko dit qu'il n'utilise pas du tout parce que on fait que se friter. Et Sergio, en revanche, dit mais non, pas de problème, je suis un petit peu dessus, c'est pacifique, tout va bien. Sí, yo voy a hacer una intervención muy breve porque se acaba el tiempo y voy a hablar de otra cuestión un poco distinta, no ya tanto desde el dibujo, sino una cuestión que a mí ahora mismo me está inquietando o me está surgiendo mucho con el próximo cómic que estoy preparando, y es el tema del formato de edición, ¿no? Porque resulta que el cómic que estoy pensando ahora, para mí el formato ideal de edición sería pues el de la grapa, las 24 páginas con su grapa. No existe ya, eso ya no existe en España, ¿no? Ya no se publican cómics así. Pero a mí ese formato de entrega, yo que sé, cada mes o cada 2 semanas, es un poco lo que decía antes, ¿no? De que cada historia tiene su dibujo y también tiene su manera de editarse. Pues en este caso me sale esto y digo, joder, pues no existe ya eso, pero existe el tema de las web, no sé ni cómo se llaman, webtoons, o no sé cómo se llaman. ¿Cómo? ¿Webcomics? Sí, webtoons, ¿no? El webcomics y todas estas, ¿no? Entonces, ahí se puede hacer ese tipo de edición, ¿no? De hacer semanal. Entonces, bueno, pues ahí de repente veo, yo que estoy como tan en el siglo XX, ¿no? Parece como que no he dado el salto, pero de repente veo ahí una oportunidad que nos ofrece las tecnologías, que es superar el margen de... que eso lo has explorado tú mucho, ¿no? Lo de las diferentes opciones de cuando te sales de la limitación del formato, ¿no? Cuando pruebas otros formatos, bueno, pues de repente el salirte de la página, salirte de un cuadernillo que tiene que ser de 24 páginas o de un libro que tiene que ser de 120, de repente igual puedo hacer unas que sean 12 páginas, en otro momento son 20, ¿no? Y ahí es un tema que a mí me está ahora mismo como interesando mucho, ¿no? Sí, eso da para otro debate también. Que salen muchas cosas, claro, ¿no? Que salen muchas cosas. Claro. Voilà, ce que disait Javier, c'est que son inquiétude et la question qui se pose pour sa prochaine BD, celle qu'il est en train d'écrire, c'est le format d'édition. Il dit là, l'idéal pour ce livre-là, ce serait le format 24 pages avec agrafe, mais ce format, il n'existe plus. Et voilà, le format aussi d'épisodes qui sortent chaque mois. Enfin, chaque histoire a sa façon d'être éditée. Il parle des webtoons, webcomics, mais dis-moi qui suis tellement du XXe siècle,
Voilà, je me pose la question de dépasser les limitations du format, pourquoi pas 12 pages, 20 pages, etc. Bueno, pues es el momento de dar la palabra a la sala. Tenemos todavía unos minutos para debatir. Supongo que tenéis preguntas. Sí, Miguel Ancho. Sí. Bueno, los que me conocéis ya sabéis que esa dualidad me fascina. La tecnología es para mí un caramelo y he convivido con ella desde el principio. Keiko decía con Dedo Tal, para mí yo trabajé con aquellos primeros Apple que eran una caja mínima de zapatos y tal, y sí, programé y de todo. Para Keiko tengo una mala noticia. Esa máquina, nos guste más, nos guste menos, opinemos lo que opinemos, va a llegar. Pero no la vas a tener tú, la va a tener el editor. Entonces, cuando quiera un libro dibujado al estilo Keiko, no va a llamar a Keiko. Va a coger la máquina que va a decir, menú tal autor. Keiko, Javier, Keiko, pum. Entonces, lo siento por ti, pero vas jodido. Es verdad, lo había pensado. Claro, bueno, pues, por eso, cuando se te ocurran cosas de esas, me llamas y lo hablamos. No creo que a ningún editor se le ocurra eso. Sí, antes hará un Prado, un Guarnido, hazme aquí un Guarnido. Todo llegará. O Paco Roca y tal. Y después, ¿Para qué va a hacer eso si va a vender cuatro libros? Ya, en serio, hay un proceso. La tecnología siempre nos fascina. Nos fascina que llegue la mini pimer y hacer así, ¡boom! Y que salga la mayonesa que antes le llevaba a la persona pues una hora allí batiendo, tal, y en menos de un minuto ¡buah! Sale la mayonesa. Pero la mayonesa es la mayonesa, con la mini pimer o con lo que sea. Entonces, al principio nos da el subidón. Yo estos días es que fue un debate que tuve con gente próxima. El ajedrez fue durante siglos y siglos y siglos uno de los referentes de la altura intelectual humana. Hasta que Deep Blue le empezó a dar revolcones a Kasparov, hasta que Kasparov dijo no vuelva a jugar con Deep Blue. Y hablamos ya de hace, ¿cuánto? 20 años casi. En estos momentos, cualquier experto de ajedrez te dice que un ordenador mediocre de estos que tenemos nosotros o que usan nuestros hijos para jugar a juegos que son mucho más potentes que los que usamos los profesionales, le ganaría sistemáticamente a cualquier gran maestro. Ya nadie juega con... Pero la gente sigue pagando por ver a grandes maestros, a jugadores de ajedrez, y discuten si llevan bolas que les transmiten instrucciones en el ano, porque lo que interesa es, y el mayor negocio que hay en este planeta es ver a 11 señores, o ahora 11 señoras, corriendo detrás de una pelota, dando patadas. Cuidado con esto porque mira los sports esos. Sí, pero los sports funcionan muy bien, pero se siguen pagando millones y millones a 11 señores o 11 señoras dándole patadas a un balón redondo. Entonces, efectivamente, la tecnología avanza, es arrolladora, tal, no sé qué, pero los que hicimos música en algún momento y nos gusta, la guitarra eléctrica, la distorsión, el guagua, tal, no sé qué, los teclados, y te llegaba después, al cabo de los años, Beirut con un ukelele, truco, y arrasaba. Y ahora, no hay nunca esa amenaza, lo decíais vosotros, lo del el vídeo y la estrella de la radio, ¿no? Después del subidón que nos da la tecnología, viene la bajada de la espuma y acaba funcionando para lo que funciona, nos lo usamos o tal, y lo que sí es cierto es que degüella. Y en cada cambio, en cada ciclo económico que una tecnología se impone, arrasa con un determinado sector de la producción. Y eso, pues habrá que asumirlo. El peligro no son las máquinas, el peligro es, como siempre, el capitalismo, ¿no? Otro debate. Sí, está siendo una mesa muy de abrir debate.
Ha estado muy bien lo que ha dicho Miguel Ancho. Sí, yo si sacan un TVO así hecho por mí, yo me lo compro. Onanismo en estado puro. Total. Bueno, me lo bajo de internet. ¡Qué bonito! Que le jodan a la máquina. Bueno, esto va a ser un poco complicado. No, esto ya no. No digo por traducir. C'est, donc ce que disait Miguel Ancho, c'est qu'il disait cette dualité, cette présence de la machine, vous savez, tous ceux qui me connaissent, qu'elle me fascine, et que dès le départ, moi j'ai eu les premiers Apple qui étaient comme des boîtes à chaussures, j'ai même fait de la programmation, et voilà, ça m'a toujours beaucoup intéressée. Mais j'ai une mauvaise nouvelle, Keiko, pour toi, c'est que cette machine, elle va arriver, mais elle ne va pas arriver chez toi, c'est l'éditeur qui va l'avoir. No habrá editor tampoco. Il n'y aura peut-être même plus d'éditeur. Et c'est l'éditeur qui va faire le livre. Il va dire, voyons, alors je voudrais un livre au style, voyons, Javier, Keiko. Allez, Keiko, clac. Et là, Keiko a dit, mais non, je ne pense pas que le moindre éditeur ait l'idée de faire un livre avec mon style, parce qu'il ne vendrait rien du tout. Bon, donc ce que dit Miguel Ancho, dit au départ, la technologie, elle nous fascine. C'est comme quand on découvre le robot mixeur qui permet d'éviter de monter la mayonnaise à la main. Mais une mayonnaise, c'est une mayonnaise. Alors que si on parle par exemple du jeu d'échecs, pendant des siècles et des siècles, le jeu d'échecs c'était considéré comme la forme suprême de la hauteur, du très haut niveau intellectuel, une très grande référence, jusqu'à ce que Kasparov joue contre Deep Blue, et il y a une vingtaine d'années, ils disent plus jamais je jouerai, et que Kasparov refuse de jouer à nouveau. Et c'est ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un ordinateur médiocre, tout simple, les ordinateurs qu'utilisent nos enfants pour jouer à leurs jeux vidéo, même pas nos ordinateurs professionnels, gagnerait systématiquement face à un grand maître des échecs. Mais les gens continuent à payer pour voir des grands joueurs d'échecs, et même ils se battent pour savoir s'ils reçoivent des instructions cachées, etc. Aujourd'hui, ce qui intéresse, ce qui intéresse les gens, c'est de voir 11 messieurs ou 11 dames qui courent derrière un ballon. Ce que dit aussi Miguel Ancho, dit la musique, bah oui, nous aussi, tous ceux qui avons adoré la musique, la distorsion, oh là là, les claviers, super. Et puis après, ça retombe. On est très enthousiasmé par une technologie, on l'utilise, et puis ça retombe. Mais dans chacun de ces cycles, en particulier économique, il y a un secteur de l'économie, un secteur de la production qui est détruit, qui disparaît. Et là, Keiko a dit, ben oui, mais en fait, le vrai danger, c'est le capitalisme. Et voilà, c'est un nouveau débat. Mais ce qu'il a dit à la fin, il a dit, si quand même, s'ils font une BD à la façon de Keiko, je pense que je vais l'acheter. Et après, il a dit, non, en fait, je vais la pirater d'Internet. Voilà. ¿Algún comentario a propósito de lo que ha dicho Miguel Ancho? No, estamos de acuerdo. Está totalmente... Miguel Ancho es una máquina, ¿verdad? Un poco. Yo tengo un comentario a propósito de lo que dijo Miguel Ancho, y es que hace poco estuve cenando con mi editora en Planeta Colombia y estábamos con el director de arte, y el director de arte muy orgullosamente sacó las portadas que está haciendo él ya con la máquina de la que hablabas que va a llegar. La máquina ya llegó, y es verdad que no le llegó a Keiko, le llegó al director. El tema es, y tomando un poco lo de la charla anterior en que hablábamos de lo terrible que se viene el mundo económico para los creadores, y Sergio dijo, bueno, los que queden quedarán y va a haber un corte de cabezas. Y Miguel Ancho, bueno, pero tú dijiste sí. Entonces yo te veía a ti, ¿no? Entonces la guillotina, sí, pero es lo mismo que pasó con el meme, cuando comenzaron con el tema de los memes, que todos los humoristas gráficos cayeron en colapso porque la gente está empezando a tener un recurso para poder contar sus propias historias, y eso es en el fondo lo que va a hacer esta
esta máquina. Le está dando el recurso que muchos de ustedes les tomó 28 años, 40 años de desarrollo para que lo hagan en 5 minutos. Que está bien, democratiza el acceso, pero ya tomando en cuenta lo de la charla anterior y esta guillotina que va a llegar para muchos de nosotros con el tema de la inteligencia artificial, ¿cuál es el...? Porque también dijeron, la máquina la domino yo, y la cantidad de películas que he visto yo de terror que comienzan con esa frase es increíble. La máquina la domino yo, me vi esa película y termina pésimo. Entonces... Pero siempre gana el humano al final de la película. Sí, pero porque la hizo un humano. Cuando la máquina comience a hacer la película, va a ganar la máquina. Entonces no está seguro. Ver, pero si ¿cuál es es un nuestro robot, papel? no. Ahí hay debate también. Ya. Si es un robot, Decía que la ley... no, o sea, si es un robot asesino no podrás con él, pero con una computadora sí. mira, hay una anécdota La que desenchufas, hostia. le cuento yo a mi alumno en clase. El primer día de clase yo le digo que nuestro enemigo son los fenicios. Y yo hablo de los putos fenicios. O sea, tenemos que odiar a los fenicios. Y claro, uno dice, ¿y por qué tenemos que odiar a los fenicios por el fenicio? Pues porque inventaron el alfabeto, joder. Nosotros antes para comunicar el dibujante era el que llamaban para hacer el pictograma, para hacer lo que fuera, y vinieron los tontodelabas de los fenicios, inventaron el alfabeto y se democratizó la forma de comunicar. Bueno, pues ya está, las máquinas son los fenicios. Y simplemente tendremos que intentar a convivir con los putos fenicios, Los básicamente. dibujantes siempre quejándose, ¿eh? Sí, Ya ¿ha visto? de tiempos inmemoriales, ¿eh? Joder. Se remonta a los fenicios entonces. Y a los de las cuevas también, a lo mejor, ¿no? Esa es la edad de oro. Esa es la edad de oro. No, porque aún no habían llegado los fenicios. Claro, Claro. es la edad de oro. Altamira es la edad de oro. Pero a lo mejor llegó el hechicero y dijo, les interpretaba ya a ellos el mundo y dijo, ya, el dibujante ese que pinta los bisontes, ya, este ya no tiene nada que hacer aquí, ¿no? Claro, pues ya llegaba él y decía, invocaba a los dioses y tal, y el dibujante que, ¿no? Que era el que cazaba ahí al bisonte, ¿no? Simbólicamente, este ya, o sea que empieza ahí. Mucha santería, Sí, mucho imaginero, mucho... Sí, es verdad. Mucho fabricante de ídolos y de... Os estáis yendo. Mucho, Yo no sé si has acabado la pregunta. Tengo acá. Sí, era un comentario de pregunta en realidad. En el fondo, ¿qué hacemos? ¿Asumimos que vamos a jodernos? ¿Es eso? Porque yo los veo muy convencidos de que vamos a dominar la máquina. Pero, Entonces, ¿cuál es nuestro papel como gremio? ¿Lo asumimos? ¿Bajamos? ¿Empezamos a trabajar en el Carrefour? Fíjate, el otro día me enteré que habían dado un premio ya a un tío que había hecho un dibujo en un concurso de ilustración. Le habían dado un premio a uno que lo había hecho y se armó, lo había hecho con la DALE o como se llame, la inteligencia artificial. Y claro, se armó la de Dios porque empezó este debate, ¿no? Dice, si yo le digo a una máquina lo que tiene que hacer, ¿no? Y lo hace como yo quiero y tal, es creación mía, es de la máquina. Entonces el premio como que se lo invalidaron o algo así. Y esto, claro, sí que abre un debate también, ¿no? Dices, ¿es tuyo esa creación que ha salido de tu cabeza y que la máquina ha plasmado ahí? Dice, no, claro. Entonces tendrás que especificar, a ver, tiene que estar hecho como a mano, por ti, o yo qué sé, ¿no? Pero claro. No, las máquinas van a acabar con nosotros. Yo voy a hacer una pequeña respuesta, así muy cortita, y es que para mí, como vivimos en una profesión que da tan poco dinero, pues, en fin, yo nunca me metí en esto por dinero, me metí para contar historias. Claro. Y ahí seguiré mientras me dejen. Mientras te deje la máquina. La máquina, sí, probablemente la máquina. Bueno, Terminator llega. Pues creo que... No, me ha dicho el jefe que no. No, ya no hace falta. Es que tenemos que cortar ya. ¿Ah, sí? Sí, pues estamos... Luego hay otra cosa que... A ver, el precio de la luz. Te digo yo que lo de las máquinas... El colapso energético. Pero al final vamos a acabar volviendo a lo manual porque no va a haber quien pague la factura, ¿eh? O sea que como siga esto así... Podríamos haber seguido, ¿eh? Sí.
esta mesa ha dado juego, Ah, no. ¿no, señor moderador? Antonio, Claro. dice ella que sí que tengo mucho que traducir juego. porque está grabado y porque... Ah, vale. Entonces voy a... Ah, perdón, sí, bueno, perdón, señor, para la- que lo ven en directo. Voilà. Donc, Alberto disait qu'il a dîné il n'y a pas longtemps avec le directeur artistique de Planeta Colombia, qui a montré tout fier les couvertures qu'il a faites avec la nouvelle machine, hein, comme quoi la machine, elle arrive au directeur artistique et pas aux auteurs. Il dit, bon, quand il y a eu les mémes, on a dit, ah, catastrophe, les gens vont pouvoir raconter eux-mêmes les histoires. Et puis finalement, c'était pas si grave. Mais bon, il dit, moi, l'intelligence artificielle, c'est quand même une guillotine. Je pense à tous ces films d'horreur qui démarrent comme ça, où on dit, c'est la machine... la machine ne gagnera jamais, et puis ça se finit pas bien, enfin ça se passe pas bien. Alors ce que faisaient remarquer les uns les autres, c'est que dans les films d'horreur, c'est les humains qui font les films d'horreur, donc à la fin c'est l'humain qui gagne, mais sauf que là c'est la machine qui va faire le film. Donc est-ce que c'est l'humain qui gagnera ? Voilà. Ce que j'aimerais traduire, c'est quand même ce qu'a dit Sergio. Il dit que dans ses cours, il dit aux étudiants, mais en fait nos ennemis, c'est pas la machine, c'est les Phéniciens. C'est eux que nous devons haïr parce que c'est eux qui ont introduit l'alphabet et donc ils ont démocratisé la façon de communiquer. Et donc, avant, on appelait le dessinateur pour qu'il dessine les hiéroglyphes, je ne sais quoi. Et voilà. Et là, ça n'a plus été possible. Et là, Keiko a dit, ah d'accord, donc en fait, les dessinateurs, ils se plaignent depuis toujours, depuis des temps immémoriaux. Voilà, bon, là, je passe. Donc, le cas qui a été évoqué, c'était quelqu'un qui a gagné un prix d'illustration alors qu'il avait fait, c'est la machine qui avait fait le dessin. Le prix a été retiré. Donc là, c'est vraiment l'enjeu. Et que faire en tant qu'auteur ? Est-ce qu'il faut tout de suite, est-ce qu'il faut déjà changer de métier ou pas ? Et voilà. Et voilà. Un aplauso para la traductora, porque